Nuestro invitado esta semana es Juan Solórzano Isaacs, un líder especialista en desarrollo del talento humano y transformación organizacional. Durante muchos años se ha dedicado al desarrollo del potencial de las personas, equipos y organizaciones, liderando grandes procesos de transformación. Terminó el bachillerato en Dinamarca, estudió Administración de Empresas y Mercadeo en la Universidad de La Sabana y se especializó en Estrategia de Negocios en la Universidad de Toronto, Canadá. Ha trabajado como consultor independiente, liderado las áreas de recursos humanos de varias multinacionales y actualmente es vicepresidente de Desarrollo de Talento Humano de Alianza Team. Juan es un líder genuino, apasionado, generoso y con una gran vocación de servicio. También es un tipo intuitivo, optimista y con un gran sentido del humor. Tiene la habilidad de pensar y soñar en grande, de vivir intensamente, de aprovechar su carisma para conectarse con los demás y de encontrar una perspectiva evolucionada de las cosas. Es un hombre resiliente que ha utilizado el deporte para desarrollar disciplina, confianza en sí mismo y determinación. El invitado de hoy es mi buen amigo Juan Solórzano y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Juan, bienvenido a Máximo Desempeño. Pablo, qué rico que estemos por aquí juntos y gracias por la invitación. Bueno, pues les quiero contar que Juan es mi buen amigo con los que salimos de tertulia a montar en bicicleta durante largas horas por la sabana de Bogotá y por las montañas del oriente de Bogotá. Hemos compartido muchísimos kilómetros y después de todo ese tiempo conversando, me pareció que era momento de traerlo al podcast porque usted es una persona que ha logrado cosas extraordinarias, que es un ser humano extraordinario y de verdad estoy seguro que la gente que nos escucha el día de hoy va a estar fascinada con todo lo que usted nos va a compartir. No, pues muchas gracias por la invitación y qué rico vernos sin casco, sin gafas, sin guantes. Yo casi no lo reconozco, pensé que era otra persona realmente. Tal cual, tal cual. Juan, le quiero comenzar preguntando, cuando usted piensa en su niñez, ¿qué recuerda de manera especial? A mí siempre se me viene la época en la finca, en una finca que tenía mi familia, que fue entre otras donde se conocieron mis papás en Pandi. La recuerdo siempre mucho, como una época muy especial de mucha libertad, de estar con el ganado, con los perros, con los caballos, en fin, entonces la recuerdo muchísimo, como un espacio de total libertad. Montábamos Y a era, caballo, sin silla, salíamos temprano y volvíamos en la tarde sin comer nada, una delicia. y era un plan lleno de primos, me imagino, y de familia, de comidas Diez, grandes. 10 primos, abuelos, tíos visitándonos los fines de semana, la mesa de comida siempre muy sencilla pero abundante, donde comíamos todos juntos, una maravilla, una maravilla. Las camas Juan, francas que ya no existen. sí, buenísimo. Yo crecí en un entorno parecido en plan de fincas, primos, comidas con una cantidad de gente y realmente es una época que uno recuerda muchísimo. Juan, en esa etapa de crecimiento, ¿quiénes fueron esas personas particularmente influyentes en su forma de pensar y de ver el mundo? Pues definitivamente mis dos papás, mi papá y mi mamá, pues compartíamos mucho tiempo juntos y eran personas que, pues digamos que pasábamos mucho tiempo juntos y por eso parte de lo que soy hoy, y siempre lo digo, es una inspiración en ellos, ¿no? Y por supuesto mis tíos, que siempre había una conversación política. Entonces el debate en la mesa, desayuno, almuerzo y comida tenía que tener algún tinte político o algún tinte de discusión sobre la política de Colombia, y eso también marca pues una forma de ver también en qué se habla en la mesa, ¿no? Total. Juan, usted se fue a estudiar, a terminar el bachillerato en Dinamarca. ¿Cómo fue esa experiencia de haberse ido solo a terminar el colegio allá, digamos, en un idioma muy distinto? ¿Cómo fue para usted esa experiencia? Pues yo creo que la finca y el viaje a Dinamarca son como dos momentos que marcan la experiencia y el cambio total de vida. Y es irse uno a los 17 años de un país, pues, en cierta medida conservador, como lo es Colombia, Latinoamérica, y irse a vivir, pues, por fuera en un país tan abierto, tan diverso, tan sumamente
digamos que rico en diversidad de pensamiento, rico en diversidad en culturas. Europa, ciertamente, a los 17 años, pues es un cambio en mi vida total. Yo lo considero como un hito, en un antes y un después, siempre. Y hay anécdotas enormes, pero el hecho de montarse en un avión, no para ir a pasar vacaciones en Cartagena o quizás en alguna ciudad de Estados Unidos por muy corto tiempo, pero montarse en un avión con todo el trayecto de casi 18 horas de vuelo, aeropuertos, llegar a un país con un idioma que nadie, pues por supuesto danés, nadie lo entendía, a llegar a comer cosas absolutamente diferentes y con una libertad también una vez más excepcional, es un cambio brutal. Y a esa edad más, porque uno está como más abierto, hay más esponja, entonces todo era con una media risa constante todos los días. La gente me decía, ¿usted por qué se ríe todo el día? Le dije, no, es que estoy feliz, todos los días son como una aventura. Y fue una época muy bonita. Terminé el colegio allá y ver materias en el colegio, ver el sistema educativo, vivir la cotidianidad, no el turismo, ¿no? Sino vivir de levantarse, ir al colegio, volver un sábado y un domingo sin ningún plan diferente a vivir. Dinamarca, pues es una cosa absolutamente increíble. Cuando volví, hay un hito que marca eso, en alguna de las comidas con mis papás y mis tíos y unos amigos, había un señor muy, muy metido en la campaña de Ernesto Samper en ese momento cuando volví, y yo dije algo, pues a los 18 años, que lo que acababa de vivir, y lo dije tan elocuentemente que el tipo dijo, no, es que la llegada a Europa es muy dura, pero tranquilo que en un año estás otra vez donde tienes que estar. Juan, y para usted, ¿cuál fue ese mayor aprendizaje o ese mayor regalo de esa experiencia de haber vivido fuera de Colombia a esa edad? Son muchos, pero hay uno que yo siempre lo conservo y lo guardo, y es la capacidad del ser humano de aprender a unas velocidades alucinantes. Es decir, el hecho que, y lo hablo como si estuviera en tercera persona, pero el hecho de que usted llegue a un país que no habla el idioma y 3 meses después pueda sostener una conversación en un idioma absolutamente, habla muy bien del ser humano en una necesidad de aprender a velocidades enormes, aprender el gusto de la comida, aprender los horarios, aprender los chistes, aprender la forma tácita de operar. Es alucinante el ser humano, cómo nos podemos adaptar y aprender a unas velocidades increíbles. Y yo creo que nosotros somos incluso más camaleones que el camaleón, en el sentido en que realmente eso me deja marcado. Pero hay muchas de amores, novias, viajes por Europa, amigos, ¿no? El hacer amigos rápidamente también me deja. Pero si me tuviera que quedar con una, es la brutal capacidad del ser humano de poderse adaptar en un entorno. Y yo creo que eso también depende de la experiencia que esté. Es decir, si uno no vive esa experiencia, es imposible ver la capacidad de adaptación, ¿no? Juan, si usted tuviera que identificar una capacidad única o una habilidad especial que ha contribuido en lo que usted ha logrado hasta hoy, ¿cuál sería? Uf, esa pregunta nunca me la han hecho, pero yo creo que por el rol también en el que trabajo y por esas experiencias que tuve, yo diría que el realmente entender a la otra persona en diferentes ángulos, como tratar de entender de dónde viene la persona, es como la mejor descripción, de dónde vienen o las personas o las culturas o los sistemas donde estoy operando. Y yo creo que viene mucho de esa experiencia de otras del pasado, pero también, por ejemplo, de tener que estar en una familia absolutamente diversa, porque tenemos una diversidad de personajes en mi familia importantes, y en esa misma diversidad, pues tratar de pasar juntos una Navidad, eso implica una habilidad especial de poder maridar toda esa diferencia de sabores y olores en un solo sitio, y yo diría que eso me ayuda. Y definitivamente en mi carrera y lo que más me gusta hacer, que es talento, o desarrollo del talento, pues hay que ver eso, hay que ver realmente la persona de dónde viene, dónde está, y tratar de entenderla. A veces es más fácil, digamos que hay personas que son mucho más abiertas y hay sistemas que son muy evidentes y hay sistemas que son más difíciles de decodificar y entender.
y uno termina, pues no, le toca a veces más tiempo, ¿no? Podría ser, si le entiendo bien, la empatía, entendiendo además que la empatía no significa estar de acuerdo con el otro, significa entender su punto de vista aunque uno no esté de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo no lo dije porque es una palabra que últimamente se utiliza mucho y es muy ligera, pero sí, digamos que uno la podía reducir en que yo creo que eso me ha ayudado mucho y lo utilizo en una gran cantidad de escenarios, el tratar de entender al otro y entender al sistema más allá de lo evidente, ¿no? Y por qué pasa. Ahora, eso también requiere de un nivel de riesgo mayor porque uno cree que la empatía es ser muy prudente y yo personalmente soy a veces imprudente, pero se requiere de la imprudencia para poder entrar y penetrar algunos sistemas que no son evidentes, ¿no? Porque si no, pues nunca si uno es muy prudente y es muy decente y es muy formal, pues nunca entenderá al otro en su totalidad, ¿no? La imprudencia también vista desde ir a vivir en el otro sitio, vivir como tal, y hay unas experiencias en mi vida que me han hecho ir a estar en el sitio, y eso es imprudencia, porque es que estoy rompiendo el sistema de vida de algunos para poder entender qué es lo que pasa, ¿no? Hacer preguntas que quizás no son tan adecuadas en un momento dado, ¿no? Sí. Juan, usted tiene muchos intereses y cosas que le gustan y que le mueven el alma, pero si tuviera que elegir solo una para dedicarle a ella el resto de su vida, ¿cuál sería? Uf, yo diría que, pues es que no voy a decirle una, pero hay una que yo podría dedicar un tiempo largo, independientemente, y creo que va a ser papá. Ser esposo, digamos que ser miembro de familia es un rol que yo podría hacerlo y me gusta. A mí, yo disfruto el desorden de la Navidad, yo disfruto el 32 personas teniendo que estar sincrónicas para desayunar y todas las peleas que eso genera y las incomodidades, yo la disfruto. Entonces, el ser miembro de familia, ser papá, ser esposo, eso yo desde. Pero digamos que en la vida personal, yo quisiera volver a vivir mi vida montando en bicicleta, haciendo triatlones, estando al aire libre, teniendo la oportunidad de tener desafíos todos los días, de tener que ir hacia allá. Eso lo quisiera hacer, pues si tuviera que volverlo a hacer, lo haría, porque es que encima de una bicicleta o del deporte como competencia y como disciplina se viven muchas cosas, muchas. Usted nos acaba de decir que, digamos que uno de sus intereses a lo que se dedicaría por el resto de su vida sería ser papá, y usted es un papá presente, cercano, muy involucrado en la vida de sus hijos. ¿Cuáles son esas fortalezas que usted no sabía que tenía y que descubrió a través de la paternidad? Pues empecemos por algo particular, y es que si yo me dedicaba al desarrollo o a liberar el máximo potencial de la gente, pues imagínese cuando nace el primer hijo. Pues eso, si uno trabaja en otra cosa, quizás no está tan presente, pero en este punto decía, pues si yo me dedico a desarrollar el potencial de la gente y creo en el potencial de la gente, pues tengo que ver cómo me voy a aproximar a mis hijos para que liberen su máximo potencial. Y yo descubrí con el tiempo que cuando uno dice quiero desarrollar el potencial de mis hijos o de mi familia o de alguien, lo que toca hacer es menos decir y más es oír y acompañar. Pero al mismo tiempo hay que exigir, porque uno siempre necesita a alguien que le diga, puedes dar un poco más, puedes hacer algo más. Entonces es un balance entre el no decir qué hacer, el oír mucho, el tener una gran confianza en que el otro lo va a lograr, pero al mismo tiempo eventualmente exigir algo que uno dice cuando la persona dice, no puedo, decir, sí puedes, ven y lo exploramos otra vez, ven y volvemos a pararnos y ven y no, papá, es que no puedo, no, sí puedes, ¿no? Y yo creo que esa combinación entre ser papá y creer en este capítulo de desarrollar el potencial de la gente, pues es maravilloso. Lo que pasa es que cuando uno es papá también salen unas emociones no tan lindas y uno a veces tiene sus fuertes encontrones porque, claro, queremos ver nuestra vida en los ojos de nuestros hijos y no hay nada más equivocado que eso.
En cambio, por ejemplo, hablando de Dinamarca, en general el parenting o el ser padre en Dinamarca es una función absolutamente espectacular porque es muy libre, es tu problema. Pero yo proveo todo la red de apoyo, pero es tu asunto. Nosotros en Latinoamérica somos más protectores, ¿no? Mucho más quiero que mis hijos no vivan lo que yo viví o quiero que vivan lo que yo viví, que no sé cuál es peor. Juan, yo que no soy padre, pero espero serlo muy pronto, veo varias cosas ahí que son interesantes y uno es, un principio clave es, los hijos no son un legado, no es algo que los hijos tengan que heredar algo de uno, sino que ellos deben seguir su propio camino. Y muchas veces las equivocaciones de los papás son pretender que sus hijos hereden desde su nombre hasta su profesión, hasta sus gustos, y no hay la posibilidad de que los hijos crezcan como en libertad. Y eso me acuerda de una frase que quiero ver usted qué opina de esta frase de Banksy, que dice, muchos papás están dispuestos a hacer lo que sea por sus hijos, excepto dejarlos ser ellos mismos. Tal cual, tal cual. Es que los queremos ver igual que nosotros. Los queremos. Además que es imposible, no, porque es que además hasta físicamente nos parecemos, pues si son biológicos. Pero si no son biológicos, igual, terminamos pareciéndonos en las conductas, en las formas de ser, en las formas de ver. Y yo creo que ese es un desafío del padre y ciertamente en esta profesión también, del dejar hacer, el dejar caer y el crear la red de soporte para volverse a levantar y estar mejor. Eso suena lindísimo, pero vaya y hágalo, porque usted no quiere ver a su hijo caerse. Es más, usted no quiere ver a nadie caerse. Claro. En el negocio, como persona que estoy encargada de crear el desarrollo del talento, usted no quiere que nadie fracase, pero necesitamos que se fracase para que se pare y sea mejor. Sin la caída no hay levantada y sin la levantada no hay mejoramiento. Entonces, pues es complejo porque casi que, déjeme decir una frase que va a ser muy controversial, pero casi que uno debería crear la experiencia para que se caigan. Porque si no, pues la probabilidad de aprendizaje es muy baja. Y por eso digo que es controversial porque uno no cree que quiere que nadie se caiga y no se trata de hacer zancadillas, pero se trata de crear situaciones exigentes que hagan que se den esos microaprendizajes a través del no poder. Y el no poder es el que construye una nueva realidad. Y yo creo que a los seres queridos muchas veces el error de las personas es tratar de evitarles el dolor o de quitarles el dolor una vez lo sienten. Entonces la hija termina con el novio, entonces la reacción del papá es mandarla de viaje para que no sienta tristeza. O el niño pierde algo en el colegio y la reacción inmediata es comprarle nuevamente eso que se le perdió para que no sienta dolor el niño, y probablemente el aprendizaje está en que sienta dolor y esté un mes sin su balón para que entienda el valor de las cosas y aprenda de esa manera. Pero tal cual. Y eso es lo que yo creo que por eso el desarrollo de los hijos se convierte en el desarrollo de uno mismo. Porque hay momentos donde uno tiene que apretar los dientes y cerrar los ojos y decir, bueno, que le vaya bien y miremos cómo vuelve o no. Y miremos qué saca de esto. Y después hay que aprender a vivir con eso. Yo tengo una anécdota que Manuela tenía algo así como 2 años y entonces tenía ya que entrar al jardín infantil y Claudia se encargó de esa primera semana, mi esposa, de llevarla la primera semana de adaptación al jardín. Ya ha pasado la semana de adaptación, el lunes siguiente, Claudia tenía unas reuniones y unas cosas, me dijo, no, lleva tú a Manuela porque yo no puedo, y me monté en el carro, la llevé al jardín infantil, Manu se bajó y se bajó de una independencia, una enana de 2 años y 2 años y medio, abrió la puerta del carro, se bajó de su sillita del carro y me dice, chao papá, que estés bien, y se fue. Y yo me quedé entre el carro llorando, pero atacado llorando, de la angustia de todo, y entonces llegué a la casa llorando y Claudia me dice, ¿por qué estás llorando? Y dije, no, porque se bajó súper bien y se fue. Entonces yo creo que esa anécdota también demuestra que los papás tenemos un exceso de sentimiento de que los niños estén bien. Y cuando están bien, a veces queremos que no estén bien, que necesiten de la mano para ir hasta la puerta del jardín. Y no, pues ya se fue y se fue. Y no hay nada que hacer.
Juan, cambiando de tema, usted es súper aficionado al deporte, se levanta a las 5 de la mañana para salir en ese frío bogotano a entrenar en bicicleta, ha hecho triatlón, ha terminado varias competencias de Ironman. ¿Qué es lo mejor que el deporte ha hecho en usted? Bueno, usted también se levanta conmigo a esa hora. El, eh, el, em, yo por ahí alguna vez escribí sobre eso, pero yo creo que el deporte me ha enseñado a mí 5 cosas fundamentales. No me quiero extender, pero son 5 temas que me han dejado. Uno, y el número uno, y quizás el más importante, nos han dicho por años en las organizaciones que las metas tienen que ser medibles y alcanzables, y reales o no. Y eso Sí. de hecho se llama, eso tiene un nombre que ya deliberadamente quise olvidarme del nombre de cómo se llaman esas metas, y es crearlas que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, pero pues que tengan todo un tema. Y el primer mensaje que a mí me dejó o me ha dejado el deporte en este tiempo es que eso no es cierto. Uno tiene que meterse metas imposibles, no medibles y no alcanzables. Porque si ya usted sabe que la va a lograr y ya sabe que va a estar ahí y sabe que es alcanzable, entonces una vez más sale el sentimiento del padre, que es el de la organización, y es no, pongamos metas que la gente sabe que puede lograr, porque si no, renuncia. Y es como uno cuidando al niño, que uno le diga, pues sí puedes llegar. No, pues póngase una meta imposible y grande. Y el deporte me ha dejado esa como una enseñanza. 2, uno necesita de... de todo el sistema un plan. La meta no es suficiente. Usted y yo, que en algún momento hablamos de The Secret y demás, pues después de que uno lo estudia y termina entendiendo, pues sí, hay que creer y hay que tener fe en la meta, pero hay que actuar. Y el actuar es la levantada todos los días a entrenar. Yo no me puedo poner una meta en el deporte y decir, vamos a hacer letras, Pablo, y nunca entrenamos. Pues tenemos que hacer letras y tenemos que levantarnos a entrenar y tenemos que, pues, tener una disciplina y hay que actuar sobre las metas, hay que tener un plan. 3, perdón. ¿Cómo es de importante que alguien lo presione a uno? Que haya alguien mejor que uno. ¿Cómo es de importante tener ese par que lo guía? A mí, por ejemplo, en su caso, que desde que llegué a Colombia 2 años monto con usted, pues a mí me sirve por 27 razones, pero una de ellas es porque usted es mejor ciclista que yo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo monto con los que son menos que yo, pues nunca mejoro. Entonces necesito a alguien que me exija, que me lleve a otro nivel. En el deporte siempre tiene que estar uno acompañado de gente para que uno pueda ver quién está mejor y uno tratar de alcanzar. 4, es súper importante el tema de un coach y un jefe. Y la gente dice, uy, no, qué rico, es que no tengo jefe. Qué delicia, es que yo soy mi propio jefe. O cómo sería de feliz sin este jefe. ¿Y cómo sería la vida sin el jefe? De hecho, los viernes la gente se reúne en los bares a hablar más del jefe. El jefe es importantísimo, porque el jefe es el que le pone a uno los estándares más altos. Es la persona con que uno tiene que retar. En este caso, el deporte es un coach, ¿o no? Alguien que lo guía. Y 5 y último, Pablo, el deporte me ha dejado la cierta claridad en que esto uno no va solo. El servicio, el ayudarse, y voy a poner el ejemplo con usted. Cuando fuimos a letras, usted abandonó su super tiempo que podía hacer por quedarse conmigo y acompañarme en el momento de crisis. Y usted hubiera podido hacer 1 hora menos, o qué sé yo, 45 minutos menos, y seguramente hubiera llegado arriba. Pero esa vocación de servicio solo la provee el deporte, porque el deporte está primero mi amigo que mi propio logro. Está primero el exigirnos, pero también usted ha tenido experiencias conmigo donde me dice, bueno, Juancho, pégese y vamos a darle duro. Entonces también esa vocación de servicio, de querer ayudar, está en el deporte y de no estar uno solo. Un poquito Juan, larga, pero... esa anécdota que usted está contando, se las quiero contar porque en febrero pasado y poco antes de comenzar la cuarentena, con Juan y con un grupo de amigos ciclistas nos fuimos a hacer uno de los ascensos en bicicleta más retadores del mundo, y es una subida de 82 kilómetros desde Mariquitas al Alto de Letras. Y usted no venía tan bien en la subida y a falta de unos 15 o 20 kilómetros estuvo a punto de subirse al carro y de rendirse. Pero me subí. Pero se subió al carro, pero tuvo el coraje de bajar la bicicleta del carro, montarse nuevamente
y terminar el reto que había comenzado. Mi pregunta es, ¿qué lo movió a continuar y cuál fue el mayor aprendizaje de esa experiencia? Pues primero que sí me subí al carro y segundo que hice pataleta mal, o sea, mal. Hice una pataleta de niño chiquito y tal. Lo que pasa es que ahí aparecen los ángeles en la vida. Y en este ángel, en este caso, el ángel fue que no se logró poner la bicicleta en el rack y se dañó algo y yo estaba dentro del carro con los pies, las piernas me dolían, entonces imagina el dolor que sentía y hay un minuto donde uno sigue consumado en el dolor y aquí va la respuesta y es uno solo piensa en el dolor y tengo mucho dolor y no puedo. Y como se demoraron, si hubieran puesto el rack, la bicicleta y hubiera arrancado el carro, no estaría esta historia. Pero afortunadamente una demora de 1 o 2 minutos que no pasó y con tanto dolor me bajé a preguntar qué pasa. Yo, no, es que el rack se dañó y no entra la bicicleta, deme unos minutos. Y en ese momento hay un momento de revelación que uno dice, no, este dolor físico va a pasar, pero el dolor de no terminar letras va a ser muy duradero. Es decir, el de no intentarlo, el de fracasar aquí en este instante y no intentarlo un poco más. Y de hecho la instrucción que le di a Fabián no fue bueno, recójame, sino le dije, no, yo me monto y pues cuando arregle eso me avisa y me monto al carro. Y ya otra vez pedaleando, sigue el dolor, pues por supuesto duele mucho, pero hay una energía por dentro que dice, uff, qué rico lograr esto y ya voy a llegar. Hay mucho dolor. Y ese es el tema, de darse cuenta que va a doler más decir que no y no lo intenté que un dolor físico. Juan, una de las cosas que yo más admiro en usted es la capacidad de asombrarse y de encontrar algo especial en las pequeñas cosas. En palabras de su esposa Claudia, usted tiene la capacidad de buscar la magia debajo de lo cotidiano. Y usted se aventura a explorar, investiga, se involucra y se apasiona con cosas como hacer pan artesanal o sus proyectos familiares o de trabajo o hacer un Ironman o 1000 temas que usted se mete de lleno en la aventura de descubrir la esencia de las cosas. ¿De qué forma el explorar e involucrarse de lleno en cosas que en un momento dado le mueven el alma le ha permitido expresar lo mejor de sí mismo en distintas áreas de su vida? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Sí, nunca lo había visto así, pero sí. Yo creo que hay una curiosidad que viene por dentro, ¿no? Como hay una curiosidad por ciertas cosas que termina uno... Pero hay unas que no son aburridísimas. A veces mis hijos me dicen, ¿qué estás escribiendo? No, estoy escribiendo sobre el empleo en Latinoamérica. Entonces me miran y dicen, no puede ser, qué tema tan aburrido. Y no, y es apasionante. O el otro día me estaban preguntando qué estaba escribiendo y estaba escribiendo sobre... me sorprende hoy con haber ganado Biden a los 77 años, hice una analogía y dije, nosotros nunca elegiríamos a nadie en selección de personal a los 77 años, ni por equivocación. Y me puse a investigar sobre eso, cuántas personas son elegidas a los 77 años, qué tiene que ver la edad. Y yo creo que es una curiosidad, Pablo, una curiosidad innata por ciertas cosas que me parecen interesantes y me parecen ricos y además leo y los hago y los experimento y después de 2 toneladas de harina por fin el pan queda bien y después de hacer no sé cuántos 10 medios Ironmans pues llega uno al Ironman full y después de tanto pues uno termina investigando y leyendo y hay una curiosidad y yo creo que es eso, es como unas ganas de no dar el mundo por lo que es, no dar el mundo como es. Yo dudo mucho cuando, sobre todo hoy en las redes sociales, dudo mucho de la información que hay. Por ejemplo, eso me tiene obsesionado ahorita, el ver qué realmente está detrás. Y estoy empezando a entender lentamente y leyendo mucho qué es lo que hay, pero me parece que ver el mundo tan rápido no es el camino. Yo creo que esa curiosidad que usted ha cultivado es clave para lograr cosas extraordinarias. Y usted hablaba hace un momento del tema de Biden a los 77 años y usted hizo una publicación en redes que me gustó mucho y que usted titula El valor del fracaso.
Y todos enfrentamos frustraciones y fracasos durante nuestra vida. La diferencia está en la mentalidad con la que asumimos esas experiencias. Biden intentó ser presidente 2 veces de Estados Unidos y no lo logró, y el tercer intento fue lo que lo logró. Y hay miles de ejemplos de personas que lo intentan muchas veces y que al final lo logran. En su experiencia, ¿cuál es la clave para encontrar una perspectiva positiva y productiva en medio de las adversidades de la vida? Pues mire, últimamente yo tengo hoy la fortuna de tener un jefe que se declara un optimista. Y un optimista no es una persona que está desinformada ni que es para nada superficial. Por el contrario, nuestro jefe actual o mi jefe actual es una persona pues muy dateada, muy ilustrada, muy leída, pero es un declarado optimista. Y aquí va la respuesta. Yo he aprendido con él en el corto tiempo que llevamos trabajando juntos, es que cuando uno hace doble clic en algo y quiere profundizar y tiene esa curiosidad de hacer 2, 3, 4 preguntas más, encuentra que siempre hay una oportunidad. En resumen, yo diría que un optimista no es más que es una persona que está un poco más informada y que además de estar informada, encuentra la beta de la oportunidad. No encuentra simplemente la superficie, ¿no? Del problema. Y pues es decir, hay muchas noticias que uno se quedaría ahí y uno dice, no, pues dramático lo que está pasando y no hago más. Pero espérese, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Cuántas de estas veces ha pasado? ¿Qué hay por aquí? Y nosotros cómo jugamos ahí. Y él siempre encuentra una oportunidad en cómo sacar provecho. Y yo creo que esa es la respuesta, es curiosidad, entender mejor y como consecuencia, pues encontrar la oportunidad dentro de la mala noticia, ¿no? Y en teoría la mala noticia, porque no hay malas noticias ni buenas, hay noticias. Sí, y el optimismo es una habilidad clave en el alto desempeño, porque uno no ve a nadie que logre cosas extraordinarias que no sea optimista, y no es sentarse a esperar que las cosas sucedan. El optimismo es trabajar, es crear la realidad que uno desea crear, es prepararse, es tener curiosidad, y una vez lo hace uno y uno se imagina que el resultado va a ser positivo y confía en las capacidades que uno tiene, pues esa es una habilidad muy importante en la vida. Y yo creo que también hay una cosa humana que además es horrible, porque uno asocia a un optimista con una persona que nunca está triste, que nunca está deprimido, que siempre está con una sonrisa, y como usted dijo al principio, no, que siempre ven los detalles de la vida, alguna cosa pues por ahí que le puede, que le puede ayudar y demás. Yo creo que también un optimista puede tener su momento de no entender qué está pasando. Es decir, para hacer algo, ahorita particularmente con la pandemia, muchos meses que uno decía, ¿qué está pasando? ¿Qué desastre, no? Pero a lo largo que el tiempo va pasando, uno va encontrando vetas y caminos de poder actuar, ¿no? Juan, para terminar, le quiero preguntar, de todo lo que usted ha logrado hasta ahora en su vida, ¿de qué se siente más orgulloso? De la familia que hemos construido con Claudia. Yo creo que eso es un tema que yo particularmente cada vez me siento más orgulloso y más contento y más a gusto. Hay unos desafíos, pues obviamente que uno en un tema familiar uno nunca canta victoria, porque seguramente faltan muchos años en que, digamos que uno no puede cantar victoria nunca. Pero yo siento que el crear una familia que tenemos miles de disfunciones y tenemos miles de asuntos seguramente por trabajar y desarrollar, pero yo creo que eso es parte del viaje, ¿no? El construir una familia que estamos juntos, que estamos para apoyarnos, que estamos literalmente, como dicen lo más evidente, en las buenas y en las malas. Ellos me escogieron como papá, no sé por qué, y Claudia y yo sí nos escogimos pues mutuamente sabiendo quién era quién, y yo creo que eso es de los logros más grandes que yo diría y con los que me quiero quedar a lo largo del camino, ¿no? Si al final uno lo llamaran a hacer una rendición de cuentas, yo creo que no se trata del balance ni del banco ni de nada, sino de qué tipo de familia construyó, ¿no? Así y qué es. tipo de familia construyó con sus hijos. Juan, pues muchísimas gracias, qué conversación más chévere. Valoro siempre escucharlo y aprender de todas sus historias.
Le mando un abrazo grande y le agradezco muchísimo este tiempo para conversar acá en el podcast. No, yo feliz, además que quiero felicitarlo porque el podcast realmente cada vez es mejor. Yo, cuando usted me invitó, yo dije, no, yo no pertenezco a ese grupo de gente tan exitosa que ha puesto usted ahí tan sobresaliente. Ciertamente, pues tampoco me lo creo que pertenezca todavía, pero rico poder compartir en un espacio quizás de un ser humano más de carne y hueso que los que usted ha entrevistado, que son Supermanes o Supergirls todos. Muchas gracias de verdad y que este podcast siga creciendo y siendo más viral. Mil gracias, Juan. Un abrazo grande.